Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, con su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. Estamos hablando de algunas influencias de la nueva era o New Age dentro de la Iglesia Católica que son malas y que tienen que ser purificadas, y que tienen que ser purificadas tanto cuanto más son a veces promovidas por instituciones eclesiásticas. Ahora voy a hablar específicamente del tema del eneagrama. No todos ustedes conocen lo que es el eneagrama, entonces voy a hacer algunas explicaciones simples y prácticas, especialmente para las personas que no están familiarizadas con ellas. Pero quiero adelantarles que la promoción del eneagrama dentro del contexto católico está mal. Y esta no es una opinión de Alejandro Bermúdez, es la opinión de la Santa Sede, es la opinión de la Santa Madre Iglesia, es la opinión del Vaticano. Y yo sé que algunos me han indicado que en las diócesis en las que están, en alguna ocasión, el mismo obispo es el que las ha alentado o ha afirmado que es buena. No lo es. La Santa Sede lo dice, no lo digo yo. Y hay razones clarísimas para oponerse al eneagrama por las explicaciones que voy a dar ahora de esta práctica, ¿no? Entonces, vayamos primero al nombre. ¿Qué cosa significa eneagrama? Como pueden ver ustedes, enea significa 9 en griego y grama significa un gráfico o figura. Es decir, en otras palabras, significa un gráfico o una figura que tiene 9 lados. Y en el eneagrama se basa en un gráfico, efectivamente, que tiene 9 puntas, como el que pueden ver ustedes acá, ¿no? Este círculo tiene 9 puntas distintas y cada punta supuestamente representa una forma o un tipo de psicología o de personalidad, ¿no? Hoy en día es presentada como una técnica que define 9 formas de personalidad y que es en realidad una especie de test, ¿no? de prueba, de examen psicológico que permite que nosotros conozcamos nuestras distintas personalidades. Como pueden ver ustedes, aquí están en este gráfico las personalidades como las presentan en el eneagrama. Pueden ver acá las distintas personalidades. Por ejemplo, está el número 9 pacífico, el 1 es el reformista, el colaborador, el ambicioso, el individualista. En este gráfico ustedes pueden ver que existen estas personalidades, y si ustedes ven, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el número 4, el individualista, está unido por una línea con el reformista, y esto significa que existe una cierta oposición o una cierta polaridad, ¿no? En el caso del individualista, que tiene a su costado el número 5, miren en la parte inferior de su pantalla, que es el investigador, y el número 3, que es el ambicioso, estos serían los subtipos. Es decir, después de un test psicológico, uno determina cuál es su punto del eneagrama, y si resulta siendo, por ejemplo, el número 7, un entusiasta, va a ser una persona que tenga como subtipos el desafiante en el número 8 y el leal en el número 6. Y en consecuencia va a tener que trabajar en la línea opuesta, la de reformista, para poder crecer. Según el eneagrama, los promotores del eneagrama, estos perfiles psicológicos se inspiran en los distintos pecados que tiene el hombre. Y estos pecados están, digamos, enumerados acá, y son los 9 pecados capitales. Ustedes dirán, oye, no, Alejandro, ¿cómo 9? Hay 7 pecados capitales según la tradición católica. Bueno, para ellos hay 9, ¿no? Y entonces están, la cobardía, por ejemplo, es un pecado capital que ellos han aumentado, y pueden ver en el número 3 también, en el lado derecho, la falsedad. Entonces, están todos estos distintos pecados, y estos distintos pecados de alguna manera coinciden con estos perfiles psicológicos, o son los pecados dominantes de estos perfiles psicológicos. Hasta ahí todo estaría bien, ¿no? Estos serían los eneatipos, es decir, propiamente del eneagrama. Y además, muchos católicos dicen, oye, pero se inspira en una doctrina católica porque hace referencia a los pecados, ¿no?
es decir, cuáles son los pecados que nosotros tenemos y a través de esos pecados cómo se define nuestra personalidad y cómo podemos curar nuestra personalidad a través de ir trabajando o luchando contra estos pecados, buscando de alguna manera la resolución de nuestros defectos, ¿no? El tema es bastante más complejo, sobre todo si comenzamos a ver cuál es el origen del eneagrama y además cuáles son las características de esta práctica. Visto así, a mucha gente le impresiona, han dado con mi personalidad y esto efectivamente, como describen mi personalidad, yo soy de esa personalidad y tengo estos subtipos y tengo que trabajar contra este pecado. Todo suena muy bien, pero vayamos a la raíz de este tema. El eneagrama fue una idea relativamente vaga, pero fue convertida en una psicología, en una escuela psicológica, o para ser más justos, pseudo psicológica de moda, por un famoso ex jesuita que se llama Don Risso, que todavía está vivo, Don Richard Risso. Don Richard Risso fue un miembro de la Compañía de Jesús durante 15 años, durante 13 años en la provincia de Orlando, de Nueva Orleans, en Luisiana, en el sur de los Estados Unidos. En Luisiana, después de abandonar la Compañía de Jesús, se dedicó a este tema del eneagrama y fue el que publicó los primeros libros sobre el eneagrama, publicó numerosos libros y estos libros él siempre se señaló como un ex jesuita, como una persona muy formada según la Compañía de Jesús, y esa es tal vez una de las razones por las cuales no es raro que en aquellos lugares donde se promueve el eneagrama, en muchos de ellos estén jesuitas involucrados. Por si acaso, esta es una explicación sobre lo que sucede con algunas personas, algunos sacerdotes de la Compañía de Jesús. No es un juicio sobre los jesuitas, porque probablemente entre los críticos más serios del eneagrama también hay sacerdotes de la Compañía de Jesús o jesuitas, ¿no? Entonces, esto lo toman algunos a pesar de lo que piensan los otros y, más importante todavía, de lo que piensa la Santa Madre Iglesia sobre este tema, ¿no? El Risso reconoce que las ideas del eneagrama las toma, y él públicamente lo reconoce, de un personaje bien extraño, Georges Gurdjieff. Gurdjieff es un ruso que se mudó a Francia y que tuvo desde muy temprano en su vida una serie de experimentos totalmente esotéricos. Comenzó a buscar lo que se conoce como el cuarto camino, un camino distinto, que él dice que encontró en unas peregrinaciones al Himalaya y que encontró esta mezcla de cristianismo con la magia zoroástrica o con algunas creencias del Oriente. Nunca precisó cuáles eran, pero a partir de entonces él se llamó a sí mismo cristiano esotérico, que es una contradicción en términos, y como cristiano esotérico, entre comillas, estableció una academia donde comenzó a dar sus enseñanzas. Él había tomado de una de las prácticas orientales, aparentemente de la zona de Persia, etc., esta figura del eneagrama, que era una figura completamente esotérica. ¿Por qué? Porque en el eneagrama uno puede ver que es un círculo que tiene dentro de sí un triángulo y que tiene dentro de sí un pentágono. Entonces es de alguna manera el símbolo de la totalidad pagana, ¿no? Porque están estas grandes figuras, la esfera que simboliza la totalidad, el triángulo que significa la perfección, el pentágono que significa la pluralidad, y en consecuencia de alguna forma era un símbolo que representa creencias y supersticiones paganas muy específicas. Entonces, el eneagrama, por si acaso, no es un gráfico que proviene de una escuela psicológica, porque existen muchos gráficos que provienen de escuelas psicológicas para tratar de explicar características de la psicología humana. Ese no es el caso del eneagrama. El caso del eneagrama es de una figura, un gráfico
este gráfico de 9 lados que tiene un origen completamente oriental y sospechoso, ¿no? Por decirlo menos. El gráfico del eneagrama, por si acaso, Gurdjieff lo utilizó como un gráfico de brujería y de adivinación. Él consideraba que era un gráfico que podía ayudar a adivinar, ¿no? Como la bola de cristal de algunas de las adivinadoras. Ese es el valor que le daba a este gráfico, ¿no? Va a ser don Richard Riso el que la convierte en una escuela, digamos así, psicológica, poniéndole estas características psicológicas o pseudopsicológicas, asociándola a estos nuevos pecados o pseudopecados. Y explico después por qué pseudopecados, porque de alguna manera no son considerados por el eneagrama propiamente como pecados como lo considera la doctrina católica. Junto con don Richard Riso existe otro personaje interesante. Es Helen Palmer, que es la otra gran fuente de la popularización del eneagrama. El que lee hoy en día libros del eneagrama básicamente va a leer los libros de Riso o de Helen Palmer o libros de discípulos o colegas de Riso o Helen Palmer. Helen Palmer es una personalidad interesante en el sentido que demuestra que su origen nunca fue un origen religioso. Don Riso por lo menos fue jesuita, Helen Palmer siempre fue New Age, ¿no? Siempre estuvo metida en estos temas de New Age y ella es una de las más grandes promotoras actuales del eneagrama y ha vendido 5 libros que son bestsellers, o sea que son, digamos, una pila de dinero en la venta de estos libros, lo mismo que los libros de don Riso, ¿no? Palmer y Riso, en consecuencia, son las grandes fuentes actuales, estos dos norteamericanos, son las grandes fuentes actuales de la promoción del eneagrama, ¿no? Riso, por un lado, abandonó el catolicismo para seguir el camino de Gurdjieff directamente, mientras que, como digo, Palmer siempre fue una influida por el New Age. Ahora, Palmer y Riso, como son dos figuras, digamos así, dos egos que no pueden chocar, dos soles no entran en un mismo planeta, no se llevan muy bien entre ellos y ninguno habla del otro, ¿no? Se ignoran básicamente desde el punto de vista comercial y de la promoción de sus actividades. Pero ambos tienen en común a un personaje que es el que en realidad actualiza el eneagrama de la versión de Gurdjieff a la versión actual. Es un chileno, paradójicamente. Él todavía vive, su nombre es Claudio Naranjo, es una persona que nació judía, se crió alrededor de católicos, como era previsible, en Chile, estudió psiquiatría, viajó a Estados Unidos, pero después de viajar a Estados Unidos en la costa este, se fue en la época del hipismo a la costa oeste, a California, ¿no? Y allí en California se familiarizó con estas doctrinas de Gurdjieff y él fue básicamente el que tradujo estas doctrinas de Gurdjieff en lenguaje que fuera aceptable para la psicología moderna. Y así Riso y Palmer de alguna manera toman de este autor chileno que al momento de hacer este programa está todavía vivo, ¿no? Actualmente Naranjo, para que vean cuál es su origen, se describe a sí mismo en una reciente entrevista que hizo para un periódico español, se describe a sí mismo como: nací judío, crecí como cristiano, desarrollé un interés personal por todas las religiones, pero recientemente me describo como budista y sufí antidogmático. Budista y sufí antidogmático. Y para muchos les sonará: qué lindo, qué místico, ¡wow! ¡Qué respeto! En este momento voy a elevarme de mística por las creencias de este señor, ¿no? Primero, budista es una religión que es tremendamente dogmática. En otras ocasiones he señalado cómo el budismo se presenta como una religión de paz y de armonía. Pregúntenle a los cristianos que son perseguidos y masacrados en Birmania, en el sudeste asiático, en las naciones de mayoría budista, porque no son budistas, ¿no? Suficiente como para demostrar lo pacifista que es.
Segundo, el sufí es una corriente no pseudo mística, pero relativamente mística, que es considerada una doctrina hereje dentro del Islam, ¿no? Y que efectivamente básicamente se inspira en la parte poética, espiritual, y luego se declara antidogmático de estas tres religiones. Entonces, esta es una mezcla que es imposible. Para la gente ignorante y con tendencia New Age, esto suena magnífico, ¿no? Sufí con budista antidogmático. Oh, qué místico. Ya puedo oler el incienso con esa frase, ya puedo oler el incienso de pachuli en este momento. Pero además de ser una ridiculez, es absolutamente incompatible. Entonces, esta de acá es una pose, básicamente, ¿no? Por si acaso, Naranjo es un tipo inteligentísimo, completó varias carreras y además de completarlas se metió en estas cosas orientales para después aprenderlas. Es un tipo intelectualmente sumamente privilegiado, pero eso no le quita que, o sea, digamos, tenga una postura completamente sincretista, donde quiere que todo el mundo se sienta bien. Nací judío, me eduqué cristiano, después terminé sufí y ahora no sabemos qué religión va a terminar siendo porque todavía está vivo y tiene tiempo para cambiar, ¿no? El asunto es que este amigo Naranjo a su vez es discípulo de un boliviano tremendamente extraño. Este señor Óscar Ichazo, que es poco conocido pero que fue bastante influyente, fue una especie de hippie sudamericano. Y digo hippie sudamericano porque rara vez salió de América del Sur, se mudó al norte de Chile, donde en el desierto estableció una especie de movimiento místico que ya absorbía estas ideas del cuarto camino de Gurdjieff, y ahí es donde este autor chileno va y lo conoce, se de alguna manera convierte a las doctrinas de Ichazo, y luego es que él viaja a Estados Unidos, las aplica en Estados Unidos y de ahí vienen Rizzo y Palmer, ¿no? Entonces, es importante señalar que el origen del eneagrama no es un origen neutro de una escuela psicológica como existen muchas, que además se desarrollan a sí mismas y se presentan a sí mismas de una manera bastante clara desde el punto de vista doctrinal. Se presentan como una disciplina y como una práctica concreta, ¿no? Es importante señalar que ni para Naranjo ni para Ichazo, es decir, ni para este autor extraño, este hippie boliviano, y para Naranjo, el eneagrama era algo importante. Ellos consideraban que era una de esas cosas que podían ser rescatadas y que tenían que estar en la mezcla, en esta mezcla New Age, en esta mezcla nueva era de sincretismo de las religiones o de las filosofías, pero son Rizzo y Palmer las que la toman y la convierten básicamente en una profesión, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología actual, y ese es el tema que a mí más me sorprende, es decir, cómo la gente cae en el eneagrama, no solamente porque, digamos, claramente ha sido señalada como una ideología totalmente incompatible con la Iglesia Católica, por algunos puntos que voy a señalar ahora, sino que psicológicamente carece totalmente de solidez. Miren lo que dice la Escuela de Psicoterapia Familiar en los Estados Unidos respecto de qué cosa sucede con los tests que se toman en el eneagrama. Como test de personalidad carece de propiedades psicométricas válidas, ¿no? Y quiero que entiendan qué cosa significa esta afirmación de que carece de propiedades psicométricas válidas. ¿Qué cosa es la psicometría? La psicometría es una disciplina vinculada a la estadística que significa un trabajo colosal, monumental, por el cual los posibles tests de personalidad se realizan por un proceso de estudio con comparaciones estadísticas, efectivamente cuántas personas que tienen esta psicología contestan estas preguntas, cuáles contestan estas preguntas, y que es un trabajo laboriosísimo que toma años de años, en algunos casos décadas, para desarrollar los verdaderos tests de personalidad. Entonces, los tests de personalidad psicológicos serios han pasado por unas pruebas de psicometría brutales.
y tienen que tener un determinado porcentaje de acierto para poder decir este test es válido para poder determinar, como por ejemplo en el caso de algunos tests, si esta persona tiene problemas psiquiátricos, tiene deformaciones psicológicas, o en el caso de test de personalidad para saber si es una persona más introvertida, extrovertida, etcétera, etcétera, se pasan por estos procesos psicométricos. Nada de esto pasa con el eneagrama. El eneagrama hace preguntas que son más o menos tautológicas. Entonces te preguntan a ti en el eneagrama, ¿te enojas con frecuencia? Cuando alguien contraría tu voluntad, ¿te vienen deseos de patear a alguien? Con preguntas así, es lógico que al final van a dar, bueno, sabes que tú eres una persona iracunda. Y la persona, ¡oh! Este test de personalidad es increíble. Ha dado con mis características de personalidad. Pero hermanito, yo te puedo hacer un test de personalidad en este momento y te digo, ¿te gusta quedarte en la cama más tiempo del necesario? Sí. ¿Te gusta? Las estoy diciendo ahora, las estoy inventando en este momento, ¿eh? ¿Prefieres quedarte en la cama viendo televisión a salir a correr y hacer ejercicios? Sí. A la cuarta pregunta de este tipo te digo, eres un perezoso. Y tú, ¡oh! Debes ser una persona genial. ¿Cómo puede ser que con estas preguntas hayas dado con lo esencial de mi perfil psicológico? Bueno, pues la descripción de que una persona es perezosa no es un perfil de personalidad. Los perfiles de personalidad son mucho más complejos y ricos. Y el eneagrama como técnica psicológica no califica para nada. Es interesante señalar que ni Rizzo ni Palmer son psicólogos. Ellos han creado su propio instituto, sus propios institutos del eneagrama, etcétera, etcétera. Pero vayan ustedes a las corrientes psicológicas, vayan y hablen con alguien que estudia psicología en una escuela seria. Porque en una escuela mala de psicología, de las que abundan, son la gran mayoría, probablemente ni siquiera han oído hablar del eneagrama, pero en las escuelas psicológicas y psiquiátricas serias, en algún momento mencionan el eneagrama para decir, por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo de una pseudopsicología barata que no tiene el valor de psicometría que necesita tener una disciplina psicológica seria? El eneagrama. Y por eso lo conocen, pero lo conocen como algo que es medio como brujería. Es decir, acá no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de las opiniones de los profesionales psicológicos, psiquiátricos. Vayan donde un profesional y pregúntenle qué piensa del eneagrama. La mitad les va a decir, no tengo idea de lo que es eso, porque no es una corriente psicológica, no es una escuela psicológica. La otra mitad les va a decir, mira, he oído hablar, pero sé que dentro de la disciplina que yo he estudiado, desde el punto de vista psicométrico lo consideran una payasada porque no tiene las propiedades psicométricas adecuadas. Entonces, personalmente yo nunca creería en el eneagrama simplemente por razones lógicas. Es decir, si yo quiero que alguien me cure de cáncer, no voy a ir donde un brujo, pues. Voy a ir donde un oncólogo, voy a ir donde un médico especialista. Pero hasta ahí esta parte psicológica, ¿no? Veamos cuáles son los puntos en los cuales el eneagrama es incompatible con una visión católica. En primer lugar, el pecado se define fundamentalmente por esta aproximación psicologista o pseudopsicologista, se define a sí misma como, en términos de limitación de tipos de la personalidad. El pecado es una limitación, es un error, es un defecto. No es una herida espiritual producto de la caída de la tentación. Y esta visión psicologista del pecado es tremenda porque la personalidad que está influida por un pecado no se va a cambiar sin una purificación espiritual, no psicológica y no pseudoespiritual, ¿no? Donde nos dicen simplemente sí, rézale a Dios, pero donde se ve básicamente que el pecado no es un elemento significativo, ¿no? En segundo lugar, propone que cada uno de los 9 pecados capitales, que como yo he señalado, no sé de dónde sacan 9, porque no forma parte de la tradición católica, están en el centro de cada tipo de ego, pero una vez más son vistos como fenómenos psicológicos, es decir, la ira, la lujuria se están viendo como bases psicológicas que necesitan una reforma psicológica. En tercer lugar, la salvación es vista básicamente como el hecho de tratar de desarrollar una personalidad opuesta a la que tenemos. Y en ese sentido, se habla
del modelo de Cristo, pero no se habla de la necesidad de Cristo para el arrepentimiento, para la conversión y para la transformación de la personalidad. ¿Por qué pues se promueve como psicología esta escuela que carece de peso científico y es incompatible con la fe? Los argumentos que he escuchado son parecidos a este, y acá leo la porción de un correo electrónico. Debe ser bueno porque lo promueve un sacerdote jesuita en mi comunidad. Y además el obispo lo avala. Bueno, la cuestión debería ser al revés, hermanas y hermanos. No debería ser, debe ser bueno porque lo promueve un sacerdote, sino que la pregunta debería ser ¿por qué la promueve un sacerdote si es malo? Y si es malo además porque ha sido condenado por un documento. El documento es un documento del Pontificio Consejo para la Cultura y el Pontificio Consejo para el Diálogo Religioso. Dos dicasterios del Vaticano publicaron un documento conjunto que se llama Jesucristo portador del agua de la vida. Así se llama este documento, que es una reflexión cristiana sobre el tema de la nueva era. En este documento se habla específicamente cuando se dice que existe todavía hoy en día presente el gnosticismo, esta antigua herejía cristiana. Y dice textualmente el documento, un ejemplo de esta herejía puede verse en el eneagrama, un instrumento para el análisis caracterial según 9 tipos que cuando se utiliza como medio de desarrollo personal introduce ambigüedad en la doctrina y en la vivencia de la fe cristiana. Existen otras numerosas prácticas vinculadas al eneagrama o parecidas. Miren, hermanitos, no me envíen un correo electrónico preguntándome, oye, pero ¿y esta técnica de la personalidad positiva también está mal? Toda técnica que no es una técnica cristiana es básicamente una técnica herética introducida. Simplemente piensen en la nueva era. Y para los que quieren conocer un poco más, vayan a este documento en internet, Jesucristo portador del agua viva, porque nos hace un gran favor como cristianos. Proporciona un glosario, es decir, una lista de nombres al final, de todas las formas conocidas de la nueva era hoy en día y qué cosas son y qué cosas tienen de malo. Mira esa lista, la lista no es completa porque siguen apareciendo cosas nuevas, pero es una buena lista para que sepas qué cosa está mal. Pero en general es importante que se acuerden de este principio que señalábamos con en la carta de los Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No os dejéis llamar por doctrinas llamativas y extrañas. No os dejéis confundir ni desbarrancar. Espero que esto sea suficientemente claro. Como siempre, nos alegran sus preguntas enviadas a caracara@ewtn.com. Y muchas gracias por todos aquellos que nos escriben. No dejen de seguirnos escribiendo con sus inquietudes. Una vez más, no voy a poder responder los numerosísimos correos electrónicos que me llegan con preguntas personales que prefieren ser respondidas por correo. Lamentablemente no me es posible, pero quiero que sepan una vez más que todos estos correos los recibimos. Y una vez más, con la doctrina de Jesucristo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Que eso quede completamente en nuestro corazón, porque va a ser la mejor vacuna contra cualquiera de estos excesos de la nueva era en la iglesia. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.